¿Cómo dimensionar una línea de condensado? Dimensionar una línea de condensado de vapor no es trivial. No se pueden utilizar las mismas estrategias que para diseñar una línea de agua tradicional ni una línea de vapor. Tiene que ser un sistema completamente diferente. Aquí vamos a hablar a nivel básico qué son las cosas que necesitamos revisar y vamos a ver un par de herramientas que nos van a ayudar para hacer estos cálculos. En todo caso, para un sistema de una planta completa en donde tenemos muchas salidas y se combinan en muchos puntos del condensado, lo que se necesita es hacer pues una ingeniería completa en donde se necesiten hacer los cálculos individuales y confirmar que a la hora de irse juntando los condensados, las presiones se mantienen más o menos iguales y también los flujos. El dimensionamiento de las trampas tiene que basarse en la diferencia de presión y el flujo de condensado que está generando el proceso. Y los diámetros que se seleccionen de las trampas tienen que estar basados en eso. Presión inicial, presión diferencial, presión de salida, con eso se saca la presión diferencial, y qué tanto condensado se está generando en el proceso. Por lo regular el proceso en arranque va a generar mucho condensado y en régimen ya va a generar menos. Se tiene que calcular para el peor escenario y de tal manera que funcione en el escenario más común. Las bombas trampas, el dimensionamiento se debe de hacer basándose en el flujo máximo y nada más. Entonces, cuando nosotros tenemos una trampa, lo que vamos a tener antes de la trampa es vapor y condensado. Vamos a suponer que en este sistema tenemos 5 bar manométricos y que tenemos 160 grados centígrados. Antes de la trampa lo que vamos a tener va a ser vapor vivo y condensado. En la trampa va a llegar esto, va a llegar una parte de vapor y una parte de condensado. Dependiendo del tipo de trampa que tenemos, este lo va a comenzar a remover. Inmediatamente después, a la salida de la válvula, a la salida de la trampa, vamos a tener condensado a 160 grados centígrados, a la misma temperatura que estaba antes de la trampa, aguas arriba, pero con una presión muchísimo menor de 1 bar. Esto no se puede mantener. A 1 bar el agua hierve a 120 grados centígrados y el agua tenía una temperatura de 160. A la hora de que sale mantiene la temperatura durante una fracción de segundo muy pequeña, pero la presión cae. Al caer la presión y tener una temperatura alta, lo que sucede es que una parte de esa energía se necesita liberar y se genera lo que conocemos como vapor flash. Ese vapor flash lo que va a hacer es va a presurizar la línea. El vapor va a ocupar cientos de veces más espacio que el condensado, va a presurizar la línea y esa presión va a ser la que genere un movimiento hacia adelante del condensado. Si nosotros ponemos una línea de condensado demasiado amplia, lo que va a pasar es que ese vapor flash va a tener mucho espacio donde generarse, mucho espacio donde expandirse y no va a generar presión y el condensado no va a fluir. Si por el contrario ponemos una tubería extremadamente chica, lo que va a pasar es que el vapor a la hora de expandirse se va a presurizar de más y va a generar una velocidad muy grande en el condensado, lo cual va a generar golpe de ariete, corrosiones y una serie de problemas. Entonces, no nos conviene poner una tubería demasiado grande ni tampoco demasiado pequeña. Tenemos un rango para ponerlo. Más o menos el vapor flash, dependiendo de cuál sea la presión antes y la presión después y la temperatura antes y la temperatura después, es la cantidad de vapor flash que se genera. Una regla de dedo para suponer de manera rápida es que es el 10% de la masa del condensado la que se genera vapor flash.
Esto lo podemos calcular de manera exacta y a lo mejor es un 7%, a lo mejor es un 8%, a lo mejor es un 11%, a lo mejor es un 12%, pero con un 10% nos puede dar una idea aproximada de qué es lo que está sucediendo. Obviamente, cuando se haga una ingeniería a detalle, se necesita revisar con mucha exactitud qué porcentaje del condensado se genera como vapor flash. Si es un 10% de la masa, esta va a ocupar el volumen del sistema 100 veces. Se va a expandir de tal manera que va a ocupar cientos de veces más espacio que el condensado. Si el diámetro después de la trampa es muy alto, lo que dijimos, no se va a generar presión. Si es muy pequeño, se va a generar mucha presión y va a haber golpes de ariete constante. Tenemos varias formas de calcular cuáles son los diámetros ideales. Aquí ponemos dos empresas dedicadas, especialistas en vapor. Una es Spirax Sarco, la otra es TLB. Estas ligas están disponibles de manera gratuita. Uno no necesita registrarse, no necesita hacer nada, puede acceder a cualquiera de ellas. En lo personal, la de Spirax me parece un poco más completa, aunque los resultados son similares si se trabaja en una o en otra. La de Spirax da un poquito más de detalle y la de TLB es un poquito más fácil de usar. Ya ustedes pueden seleccionar una u otra. Para el ejemplo que vamos a poner aquí, vamos a usar la de Spirax Sarco. La de TLB va a preguntar exactamente lo mismo. Lo primero que va a preguntar es ¿a qué velocidad quieres que vaya el vapor? ¿Y a qué velocidad quieres que vaya el condensado dentro de la línea de condensado? Los valores ideales para un proceso de menos de 15 bar de presión es que vaya a 15 metros por segundo el vapor y a 1 metro por segundo el condensado. El condensado le podemos subir un poquito la velocidad hasta 1.5. Por lo regular el condensado debe de ir a 1/10 parte o menos de la velocidad del vapor. No conviene que el vapor vaya a 30 metros por segundo, que es la velocidad típica del vapor en una línea, porque con la cantidad de condensado que tiene, eso va a generar golpe de ariete seguro. Tiene que ir a una velocidad menor. Una velocidad de 15 metros por segundo está bien. Si el dimensionamiento nos da una velocidad ligeramente menor, eso se puede funcionar también. Luego, lo que va a preguntar es cuál es la presión que existe en la línea de condensado. Si nosotros vamos a instalar una trampa, pues tenemos que conocer el sistema, la presión que ya tiene el sistema diseñado. Si vamos a diseñar un sistema completamente nuevo, tenemos que comenzar a diseñarlo desde cero y a proponer las presiones desde cero en un inicio. Y la cuarta pregunta que nos hace es si el condensado sube o baja y si sube, ¿qué tantos metros sube? Si el condensado sube, va a generar una contrapresión de 1 bar por cada 10 metros que suba. Una columna de agua aproximadamente te genera una presión de 1 bar por cada 10 metros de altura. Entonces, eso también lo tenemos que considerar. Si el condensado sube muchísimo, pues vamos a tener una contrapresión que vencer. Si el condensado está en la parte de arriba y más bien baja, no existe contrapresión que haya que vencer. Vamos a poner los valores. Vamos a suponer 15 metros por segundo en la velocidad del vapor, 1 metro por segundo en la velocidad del condensado. Vamos a suponer que el condensado tiene una presión manométrica de 1 bar y vamos a suponer que tiene una subida de 15 metros. Los datos del proceso que nos van a pedir va a ser a qué presión está el proceso y cuánto condensado se genera. Para esto están los primeros videos de cálculo de energía y cálculo de consumo de vapor, y el consumo de vapor, si es un sistema cerrado, va a ser la generación de condensado. Vamos a suponer que tenemos un proceso de 5 bar donde se generan 540 kilogramos por hora. Si tenemos esto,
lo que necesitamos es un diámetro de 1 pulgada en el vapor. Con eso vamos a sacar los 540 kilogramos y esta tubería va a poder tener un alcance de hasta 260 metros. Eso quiere decir que si la tubería va de manera recta 260 metros, el condensado va a poder moverse. Si tiene una dimensión más grande que esto, entonces vamos a necesitar poner diámetros más pequeños. ¿Qué pasa ahora si tenemos una presión menor? Tenemos las mismas condiciones en el condensado, queremos 15 metros por segundo, queremos 1 metro por segundo el condensado, tenemos una presión de 1 bar, tenemos una subida de 15 metros, pero la presión del sistema baja a 3 bar. La cantidad de condensado sigue siendo la misma, de 540 kilogramos por hora. Pero ahora la presión, que antes era 5, baja a 3. Lo que va a suceder es que nos va a dar un dimensionamiento más pequeño de tubería. Suena contraintuitivo. En caso de un sistema tradicional de agua, entre menos presión tengas, pues vas a querer un diámetro más grande. Y entre más flujo tengas, vas a querer un diámetro más grande de tubería. Para las trampas, no. Para las trampas, para la tubería de trampas, entre menos presión se tenga y entre más condensado se quiera mover, vamos a tener que poner un diámetro más pequeño para poder generar esa presión y poder mover el condensado. Aquí la distancia que puede recorrer se reduce a 54 metros. Si nosotros ponemos ahora una subida de 20 metros, en lugar de subir 15, tenemos las mismas condiciones, pero en lugar de subir 15 metros va a subir 20 metros, el diámetro que vamos a tener que poner no es de 3/4, es de media pulgada. Va a ser un diámetro todavía más apretado para poderlo subir. Y en este caso, únicamente va a poder recorrer poquito menos de 4 metros. En otras palabras, es probable que no vaya a alcanzar a llegar a Casa Caldera. Quizá vaya a poder llegar hacia un sistema de bombeo cercano para poderlo mover. En caso de tener una bomba, Spirax y TLB también tienen ahí el dimensionador, y ahí sí importa únicamente el flujo, porque la energía no depende de la presión del diámetro. La energía depende de lo que ponga la bomba, y entonces, como es completamente inundado, no tiene vapor flash o tiene muy poco vapor flash, lo que va a pasar es que únicamente nos importa como un dimensionamiento tradicional hidráulico. Lo que nos va a preguntar es cuántos kilogramos por hora va a desalojar la bomba, cuántos metros lo va a mover, cuánto es la presión del condensado, cuánto es la presión de subida y cuánto es lo que sube. Si nosotros ponemos estos datos, igual 540 kilogramos por hora, vamos a suponer una distancia de 75 metros con un bar de presión y 3 bar a la entrada, que suba 15 metros, nos va a dar un diámetro de 3/4, en donde el condensado va a ir a una velocidad arribita de medio metro por segundo y la presión total que va a poder sacar es de 2.58. Esto tiene que ver con lo que va a subir, más o menos 1.5 bar. 15 metros me van a generar 1.5 bar, y un bar que ya tiene aquí nos van a dar 2.5. Dentro del sistema también se puede revisar si vamos a tener 2, 3 sistemas de descarga de condensado. Si aquí ponemos los valores sobre un sistema en donde en el primero vamos a tener 5 bar, 345 kilogramos, 3 bar, 680 kilogramos, 8 bar, 100 kilogramos,
Sí se pueden descargar todos a la misma línea. Hay muchas veces que se cree que si tenemos una presión muy diferente a la entrada de los intercambiadores, vamos a tener que tener líneas de condensado independientes. Esto no es cierto. Si se dimensionan de manera correcta, se pueden tener presiones muy diferentes en el vapor y tener una línea de condensado en común. Lo que necesitamos hacer es dimensionar correctamente las líneas individuales de condensado y la línea total de condensado. Aquí lo que se tiene es un sistema con 3 sistemas de trampeo con estos valores, y los resultados que nos dice es: para la primera se necesita 3/4, para la segunda se necesita 3/4, para la unión de la primera con la segunda se necesita 1 pulgada, para el tercero se necesita media pulgada, y para la unión del primero con el segundo con el tercero se necesita 1/4. Con eso se va a desalojar el total de condensado, que es 1125 kilogramos por hora, y vamos a tener un diámetro, una distancia que se puede recorrer de hasta 83 metros. Este tipo de análisis, herramientas nos pueden dar una idea más o menos. Obviamente, para una ingeniería a detalle, para una ingeniería bien hecha, en donde se tienen decenas o centenas de equipos que van descargando condensados, subidas, bajadas, etc., es necesario hacer un análisis manual de cada uno de los sistemas y luego irlos uniendo. Para esto se recomienda tener ya sea alguien de soporte que sepa hacer la ingeniería de los sistemas de condensado o la reingeniería de los sistemas de condensado de manera interna, o contratar a alguien externo que lo pueda hacer. En el caso de nosotros, en Chanov, nosotros somos expertos en este tipo de análisis y les pudiéramos ayudar en caso de que lo requieran. Bien, en estos videos hemos hablado sobre las trampas, hemos hablado sobre cómo diagnosticarlas, sobre cómo dimensionarlas y sobre cuándo poner bombas o bombas trampas. Espero que hayan sido de utilidad. En caso de que nos quieran contactar, en la parte de abajo están nuestros contactos, y si requieren esta presentación, por favor pongan ahí el correo al que quieren que se los envíen y se los haré llegar. Muchas gracias.